Bien, le damos la bienvenida al doctor Oscar Chiri esta mañana aquí en Superdeporte. ¿Cómo le va, Oscar? Buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días a todos. Bien, ya es de conocimiento de todos esta carta enviada por la FIFA a la Federación de Fútbol, donde señala, es repetitivo lo que dijo en anteriores cartas de una probable sanción a Perú. No, ya no dice probable, sino una sanción a Perú en caso de que el Congreso, en segunda votación, reafirme lo acordado en la primera, es decir, derogar los artículos de la ley, de esta ley llamada con propiedad la ley Oviedo. ¿Cuál es su impresión de esto, Óscar? Bueno, Raúl, en realidad es algo que se veía venir. Lo hemos conversado varias veces. He tenido la oportunidad de escribir algunos artículos y compartirlo en redes sociales y he adelantado que de una u otra manera el único discurso y versión oficial que ha estado recibiendo FIFA hasta este momento respecto a lo sucedido en Perú es de parte de los voceros oficiales de la federación. O sea, y ni siquiera hablamos de toda la federación en su conjunto, porque entendamos que la federación es un órgano sistémico, integral, ¿no? Y tiene a la Asamblea General o Asamblea de Bases como órgano máximo, y luego tienes a la Junta Directiva. La Junta Directiva, de hecho, y hemos escuchado entrevistas al vicepresidente. Bueno, vamos a ver, se cortó la comunicación. Vamos a ver si la recuperamos con Oscar Chiri, abogado y especialista en estos temas deportivos, que nos está haciendo referencia a este asunto engorroso para el fútbol peruano. La verdad que no hubiéramos pensado que esto podía ocurrir así de esta manera, pero está pasando. Entonces, las opiniones de personas como Oscar Chiri, ya lo dijo Johnny Baldovino hace unos momentos, es muy importante para dar una claridad más al público, al común de la gente que sigue el fútbol de nuestro país, de esta situación. Lo escuchamos, doctor Oscar Chiri. Aló. Bueno, vamos a ver. Se producen estos problemas de interrupción telefónica, la verdad. No, los operadores en la radiofonía peruana no somos las mejores. Mejor dicho, la telefonía. Siempre hay estos cortes que se suceden abruptamente cuando uno está realizando alguna comunicación de importancia como la que en estos momentos establecemos. Bueno, luego recuperaremos la comunicación con el señor Chiri, pero esto hacía referencia el caso de Universitario, o sea, no son dos, sino son seis. Lo que pasa es que parece que lo que siempre digo, Raúl, no, las resoluciones se leen completas. O sea, en la primera cláusula de la parte resolutiva de la sanción, Raúl, nos imponen 2 UIT a la U, pero en la siguiente cláusula nos imponen 4, o sea que sumar 2 más 4, y en la siguiente cláusula es donde hablan del tema del descuento, ¿no? Del 2x1, si pagas dentro de un plazo estipulado, 50 puntos rojas, como cuando se pagan las papeletas de tráfico. Así es igual. ¿No? Cuando la pagas antes de los 7 días, no sé cómo es, sí, que te descuentan 80%, algo así. Pero creo que ya recuperamos la comunicación con el doctor Oscar Chiri. Bien, doctor Chiri, se cortó la comunicación. Bueno, esto ya escapa a nuestra voluntad. Estaba usted haciendo referencia precisamente a la pregunta que le hiciéramos. Lo que decía es que en realidad, incluso en el mismo seno del directorio, por los trascendidos y declaraciones de uno de los vicepresidentes, el señor Lozano, la posición del directorio no es la misma de los voceros oficiales de la federación, y que son los que han transmitido la versión, entre comillas, oficial a FIFA. Entonces, hoy día lo que tenemos es ya básicamente el desenlace de todos estos informes y comunicaciones que ha estado recibiendo FIFA sobre la posición de la federación y el daño que le generaría a la Federación Peruana de Fútbol el tener una derogatoria de la ley del tema del artículo que prorrogaba el mandato de Oviedo, o la modificatoria de la ley de Oviedo. Eso es en el fondo lo que tenemos. Y lamentablemente FIFA está aceptando esta posición, ¿no? Ahora, la está aceptando en la medida que se han quejado inmediatamente los miembros de la Junta Directiva de la Federación de Fútbol. Es que Raúl, tenemos que entender una situación, y esto yo
lo estoy deduciendo a partir de las comunicaciones de FIFA y las declaraciones del señor Matute. En el mes de diciembre o a fines del año 2017, digámoslo, la Federación Peruana de Fútbol recurrió a FIFA para solicitarle su intervención con la finalidad de justificar ante el Congreso la necesidad que se promulgue una ley especial para poder modificar los estatutos y llevar adelante la adecuación de la Federación Peruana de Fútbol. Y dentro de estos elementos también señaló a FIFA que era necesaria esta norma porque existía una injerencia del Estado, del IPD, dentro de los asuntos de la Federación, o podía existir, y esto no se podía permitir. Entonces, ya tenemos esta versión que viene desde fines del año 2017 o comienzos de 2018, y que es el sustento final de la promulgación de la ley Oviedo, de la llamada ley Oviedo. Correcto. Entonces, si nosotros nacemos, o sea, tenemos claro que ese es el nacimiento, o este es el elemento inicial, principal que FIFA ha tenido, y luego, después de muchos meses, viene la Federación y le dice, ¿te acuerdas cuando te vine a buscar? ¿Te acuerdas que te dije que yo necesitaba la ley, que finalmente se promulgó? ¿Te acuerdas que te dije que sin esa ley no podía hacer nada? ¿Te acuerdas que además, producto de ello, me he comprometido contigo, FIFA, a hacer determinadas cosas? Sí, fíjate que hoy día el gobierno está dejándolas sin efecto. O sea, ese es el mensaje que está recibiendo FIFA. Y en realidad, como lo hemos analizado, no estoy hablando solo yo, me imagino que has tenido la oportunidad de conversar con Johnny Baldovino, sí. con otros abogados más que conocen el tema, y todos te deben de haber dicho más o menos lo mismo, que la ley la modificatoria de la ley y la derogatoria de la prórroga del mandato no afecta para nada la posibilidad de modificar los estatutos sociales, que la posición que está teniendo la Federación es absurda, que en realidad en el fondo lo único que estás haciendo es defender o tratar de defender a una persona para prorrogar el mandato de esta persona, sin sustento alguno, porque en el fondo lo que está sucediendo es que es el Congreso que en su momento se involucró en los asuntos internos de la Federación y producto de ello llevó a cabo una injerencia en la autonomía de la Federación. Claro, y no es la realidad. Es la realidad, estamos de acuerdo. Y coincide también con lo que nos dijo Johnny Baldovino hace media hora en el programa. La injerencia, ¿y por qué la FIFA, si califica de injerencia del Estado peruano a un asunto deportivo, privado, como es la Federación de Fútbol, esa injerencia del Estado? En ese momento no dijo nada la FIFA. O sea, se aprobó la ley lo más rápido posible, pasando encima por la comisión que tiene que pasar, ¿no es cierto? Y llegó al pleno y la aprobaron en un TAS, así lo más rápido posible. Ahí la FIFA no dijo nada. Para la FIFA ahí no había injerencia. ¿Eso sí está claro? Es clarísimo. De hecho, en su momento, o probablemente sí hubo injerencia, pero volteó hacia un costado y no miró. Y eso es muy grave, porque en realidad deja abierta la posibilidad para que en cualquier momento un gobierno pueda decidir prorrogar el mandato de una junta directiva y afectar la autonomía de cualquier federación nacional, no solo la de Perú. O sea, claro. Es un absurdo total, ¿no? La verdad es que, mira, yo soy una de las personas que más defiende la autonomía de la federación, pero una autonomía dentro de un marco normativo general. O sea, no es una isla. Claro. La Federación Peruana de Fútbol es una persona jurídica constituida bajo las leyes de la República del Perú. Tiene que respetarlas. El Perú, dentro de la especificidad del deporte, que es un concepto muy importante e interesante que ha venido desarrollándose en los últimos 20 años, el Perú, como cualquier otro gobierno, debe respetar la autonomía de la Federación Deportiva, no solo la de fútbol, de todas las federaciones deportivas. Y lo ha venido haciendo, Raúl. Entonces, si lo ha venido haciendo, es un absurdo, de nuevo, que se pretenda justificar que solo con la ley de fortalecimiento puedes tú mantener esta autonomía y además llevar a cabo el proceso de modificatoria. Realmente, más allá de la amenaza, advertencia, o como quieras llamar, de la FIFA, lo que debería suceder es que el Congreso apruebe en segunda votación esta derogatoria y modificatoria parcial de la norma. Doctor Chiri, lógico, coincido con usted, pero por el momento el Congreso no va a aprobar nada. Ahorita están viendo el tema Lavallato. Correcto. Creo que lo va a tener ocupado toda la semana, y no es el único tema también que les está quitando, digamos, el sueño a los congresistas. También hay otros
temas más de ahí, ¿no? El caso Chávar y otros casos más. Probablemente este caso se vea de acá a unos 10, 15 días, ¿no? Cuando lo puedan poner en agenda nuevamente. Pero según hemos investigado, hemos hablado con el doctor Balovino y con otras fuentes, hemos consultado con algunos periodistas en Paraguay, de las 10 federaciones que integran la Conmebol, ninguna ha adecuado sus estatutos al modelo FIFA. Claro, lo que ha habido es una adecuación de estatutos de manera, digamos, que ha tratado de llevar adelante el sistema FIFA, pero no lo ha llevado totalmente. El primer ejemplo es el caso de Argentina. Mira, por ejemplo, en el caso de Argentina, tú tienes que esta democratización de todos los órganos, perdón, de todos los agentes que intervienen en el sistema del fútbol, no ha sido tan importante como se esperaba, porque la participación de árbitros, fútbol playa, futsal, entrenadores y jugadores llega al 10.4% de la asamblea base, si no me equivoco, ¿ok? Más o menos ese es el porcentaje. Pero ¿qué es lo más interesante? Que en el caso de Argentina, por ejemplo, quienes participan en la asamblea de bases no son los jugadores, sino son los exjugadores. O sea, en el caso de Argentina, los exjugadores, o sea, los que ya se retiraron, tienen o han tenido que constituir una asociación de exjugadores y ellos a su vez poder nombrar a un representante para que participe en la asamblea de bases. Y este no es el proceso que tú lo veías en el estatuto modelo FIFA, porque en el estatuto modelo FIFA quienes tenían que participar eran los jugadores, no los exjugadores. Que ese modelo, doctor, me hace acordar en la época de Velasco a la comunidad laboral. Es que en realidad yo te diría que hasta cierto punto están tratando o han tratado de hacer ampliar la base de participación en los procesos electorales, porque como tú recordarás, Fito, lo que ha pasado en Uruguay, la intervención de la Asociación Uruguaya se da porque de los 3 candidatos que postularon, solo uno pasó el examen de idoneidad, los otros 2 no lo pasaban, y entonces FIFA te termina diciendo, oye, con esta estructura que tienes actualmente en Uruguay, voy a tener este problema siempre, y entonces esto no es una elección correcta. Y por eso es que fomento la modificación del estatuto para implementar el estatuto modelo. Esa es un poco la idea de Uruguay. Pero si ahí sigues el caso de Bolivia, por ejemplo, en el caso de Bolivia, que se ha modificado el estatuto para, entre comillas, adecuarlo al estatuto modelo, la participación de entrenadores, árbitros, futsal, fútbol femenino, fútbol playa, llega al 6% de la asamblea de bases. En otras palabras, el 94% está en poder de ¿quién? De los clubes profesionales y de las ligas. O sea, es exactamente el mismo sistema que existía hasta antes de la aprobación del estatuto, ¿ya? ¿Y qué sucede con las demás asociaciones? Chile está llevando a cabo elecciones con el estatuto anterior. Y ojo, recordemos que el presidente de Chile sí está con el proceso penal activo en Estados Unidos. Claro. Porque, a diferencia de lo que sucedió con Manuel, él sí lo tiene activo, con lo cual el tema de corrupción, el tema de problemas dentro de la estructura de la Federación Chilena es muchísimo más grave de lo que terminó sucediendo en Perú. Y ahí no les están obligando a adecuar el estatuto como sucede en Perú. ¿Y a Brasil le van a obligar a adecuar su estatuto? No, ese es otro tema bien especial, bien complicado. ¿Recuerda usted, doctor, cuando México falsificó partidas y lo sancionaron, y cuando Brasil falsificó partidas y no lo sancionaron? Sí, pues sí. ¿No? Es súper complicado. No, la vara es muy distinta, ¿no? Miran Paraguay, Fito. O sea, Paraguay, claro. Domínguez es de Paraguay, correcto, presidente de Conmebol. Y en Paraguay no estás obligando a la adecuación de los estatutos. A ese nivel estamos. O sea, no estás llegando a la adecuación. Estás haciendo algunos cambios respecto al tema de licenciamiento, pero no estás como sucede con Perú. De hecho, el caso de Perú es el único en el cual la federación solicita una ley especial y encima le dice a FIFA, tengo que llevar a cabo este proceso sí o sí y tengo que establecer una hoja de ruta. Es un absurdo, o sea, realmente, digamos, no logras entender las razones que van detrás de todo esto. Pero por otra parte, todavía la ley está vigente, está firme la ley. La ley no ha sido derogada. Los acuerdos que se han tomado en la última asamblea de bases, que ese es otro tema aparte, pero en tanto y cuanto no sean formalmente impugnados, también están firmes los acuerdos.
Entonces, ¿cuál es el problema? Pero ese acuerdo, Fito, solamente, lo único, o sea, en realidad, te voy a decir que ni siquiera hay un acuerdo, porque si tú lees la agenda de esa asamblea, lo único que era, la agenda era informar a la asamblea de base respecto a la hoja de ruta suscrita con FIFA respecto a la adecuación de los estatutos. Informar. Informar nomás. Correcto. O sea, ahí no tienes una propuesta de prórroga de mandato, no tienes una propuesta de prórroga de junta, de nada, no hay nada, solamente es información. O sea, de hecho, una de las razones principales por las cuales el Club Sport Huancayo reclamó en ese momento, recordarás, es porque nosotros entendíamos que ese punto de agenda era un absurdo y que en el fondo lo que buscaba en asamblea era aprobarse algún tipo de modificación al estatuto que no había sido agendado. Entonces, estimábamos la posibilidad de que esto se manejase a través de una asamblea universal que pudiese ser autoconvocada en el mismo momento. Y por eso reclamamos, recordarás, y además dijimos que no íbamos a asistir, y no asistimos. Entonces, por lo tanto, el único punto de agenda fue informar respecto a la hoja de ruta, y no hubo otra cosa. Y si quieres que se haya aprobado algo, ¿qué habrá sido? Se aprobó el informe presentado por el señor Matute respecto a la hoja de ruta suscrita con FIFA. No hay otra cosa. O sea, en términos laxos, podrías decir, en la medida que la federación ya tiene una hoja de ruta, que son esas fechas que están en la carta de FIFA del día de ayer, entonces tiene que hacer lo necesario para implementarlos. ¿Qué cosa es lo necesario? Bueno, ahí viene, pues, llamar a una asamblea y tomar decisiones. Por ejemplo, nombrar una junta transitoria, para que esta junta transitoria, al vencimiento del mandato del señor Oviedo, lleve adelante el proceso de adecuación. ¿Podría llegarse a eso entonces, doctor Chiri, que se determine, bueno, tiene que ser de acuerdo a reunión de asamblea, que nombrar una junta transitoria? Esta junta transitoria tendría que determinar el futuro, el proceso de adecuación a los estatutos y obviamente, vamos a decir, de alguna manera extender el mandato de la actual junta directiva. ¿Esto es así? Raúl, en realidad eso podría ser así, pero si hacemos un resumen de la posición de señor Matute y hacemos un resumen de los spots publicitarios sacados por la federación, no quieren eso. O sea, la versión de la federación es: sin la ley Oviedo no puedo hacer nada. Sin la ley Oviedo, la federación va a ser intervenida por el ITD y por el Estado. Sin la ley Oviedo no voy a cumplir con mis compromisos. Sin la ley Oviedo no soy nada. Ese es el mensaje que están lanzando. Y eso no es así. Es un mensaje existen alternativas. Sí. Hay alternativas. Hay alternativas para solucionar el problema, y que podría ser la intervención de FIFA, es decir, ellos, una comisión de trabajo, manejar la federación en procura de hacer un trabajo para provocar el nombramiento o efectivamente la convocatoria a elecciones en la Federación de Fútbol, mientras se sigue el trabajo en esta comisión de trabajo, elabora o adecúa los estatutos, y con eso estaría solucionado el problema. Creo que es así, para graficar un poquito más claro al público que esté escuchando. Claro, pero eso sucedería en la medida que hubiera la voluntad de los voceros oficiales de transmitir esto a la FIFA, pero no es así. Entonces, mientras el mensaje siga siendo el mismo, estamos con el problema de esta carta que el buró ha decidido la suspensión. Ahora, entendamos cómo es la organización de FIFA. O sea, el máximo órgano es el Congreso, que equivale a la Asamblea, ¿correcto? Debajo está el Consejo Ejecutivo, y el Consejo a su vez tiene un petit comité, como si fuera, digamos, una junta de emergencia. Esa junta de emergencia o petit comité se llama buró. Si tú lees la carta, quien ha acordado la suspensión inmediata es el buró. No es ni el Consejo ni el Congreso, ¿correcto? Y de acuerdo a estatutos de FIFA, si el buró adopta una decisión de esta naturaleza, solo lo puede hacer en casos de grave afectación a los principios y estatutos de la FIFA. Y además tiene que someterlo al primer consejo que se lleve a cabo de manera inmediata para determinar si es que lo confirma o no. Y la decisión del consejo, a su vez,
tiene que ser sometida al Congreso de la FIFA para que sea el Congreso el que lo decida. Claro, doctor Chiri, pero el problema acá es que la FIFA elabora esos documentos alimentado por la versión que da Oviedo Matute. Y Oviedo Matute no es todo el directorio. Podrían también preguntar a, por ejemplo, Lozano o Chuquisuta, ¿no? Que tienen una versión diferente a la que puede tener Oviedo, ¿no? Entonces, lo que haría, yo presumo que lo que haría Oviedo, y usted es abogado sabe, sería en ese Congreso allanarse y decir que todo lo que ha dicho no es cierto. Entonces el Congreso va a aceptar. Acá estamos partiendo de que de acá están mandando información errada, información tendenciosa, información no correcta. Pero fíjate, aún en el supuesto de una suspensión, que aparentemente es el camino al que vamos a llegar por culpa de los voceros oficiales de la Federación, pues esto no es culpa del Congreso, no es culpa, y si el presidente promulga la norma, no va a ser culpa del presidente y de ninguno de los abogados que tenemos una opinión distinta a los de los voceros oficiales de la Federación. Esto es única y exclusiva responsabilidad de la Federación, de los voceros oficiales de la Federación que mandan esta información a FIFA. Entonces, en el supuesto que se llegara a esta situación, automáticamente se activa un derecho a favor de todos los que forman parte de la Federación Peruana de Fútbol. Me refiero, por ejemplo, a las ligas, me refiero a los clubes, y aun cuando en el estatuto actual no aparecen todavía como parte de la Federación los entrenadores, los árbitros, los jugadores, futsal, fútbol femenino y fútbol playa, todos ellos pueden recurrir primero a la FIFA con una carta, como en su momento lo hizo los jugadores y los entrenadores de Uruguay, y los árbitros de Uruguay, pidiendo la intervención, ¿okay? O caso contrario pueden recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo y pedir una medida provisoria para que se vea de inmediato la situación. O sea, evidentemente, digamos, se activan una serie de mecanismos que pueden permitir generar un corte definitivo. O sea, la manipulación de información, la entrega parcial de información, el inducir en error a los agentes que toman la decisión a través de entregar información que no es completa, o sea, tiene que pararse en algún momento. El fallo que salió hace poco en Europa, en un tribunal de Bruselas, me parece, donde dice que cualquier persona bajo el manto de la FIFA, el Comité Olímpico, no tenga que recurrir necesariamente al TAS, en ese caso, ¿podrían acá recurrir a la justicia ordinaria? Hay que analizarlo, porque eso no fue en última instancia. Primero fue una decisión del Tribunal de Bruselas, el Tribunal de Apelación, y todavía se tiene que ir a una última instancia, y no fue el Tribunal de la Unión Europea, que ese sería el que ordenaría de una mejor manera la regla ante FIFA, ¿ok? Pero, digamos, si tú revisas el análisis de la resolución, tiene mucha lógica y sentido. Es decir, te dice, oye, por más que seas FIFA, tú no puedes vulnerar derechos que son fundamentales de personas naturales y jurídicas, bajo el pretexto de que se tienen que aplicar tus normas específicas o especiales frente a lo que es la legislación o los derechos fundamentales en general. Entonces, en ese sentido, te abre la posibilidad, la resolución lo dice, de poder recurrir no solo a los tribunales suizos, sino en general a cualquier tribunal de cualquier país donde alguna federación tenga su domicilio. Entonces, hay una posibilidad de recurrir acá. Sin embargo, personalmente opino que lo mejor sería seguir el canal que está incluido en el propio estatuto de la FIFA, que sería recurrir al Tribunal de Arbitraje. Entonces, la asamblea, los miembros de la Asamblea de Bases tienen en sus manos la decisión, ¿no? Claro, pero puede ser de manera individual. Recuerda que Huancayo, por ejemplo, ha establecido una posición completamente, digamos, de principio respecto al cumplimiento de los estatutos y la legislación, y ha denunciado a Oviedo y a Matute ante el tribunal, ante el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte. Sí, ¿Correcto? Entonces, correcto. Y bajo ese mismo criterio, estoy seguro que Huancayo no tendría mayor objeción en ser uno de los que lidere una impugnación de una decisión de suspensión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Ojo, recuerda, Fito, que en Uruguay los clubes profesionales han recurrido al TAS oponiéndose a la intervención de FIFA. Sí, sí. Y es más, la misma FIFA le pidió al Congreso que intervenga y el Congreso de Uruguay dijo, eso no es mi problema. Eso es un tema privado que lo resuelvan ellos.
Exactamente. Así es que ya, digamos, la cancha estaba, todavía lamentablemente está inclinada y se está comenzando a emparejar. Porque esta careta, esta situación de información no completamente transparente se está transparentando. Yo realmente, más allá de estos temores y amenazas que existen, yo espero que sea un análisis serio en el Congreso y que en su momento se pueda llevar a cabo una correcta votación, la cual debería ratificarlo o votado en primera instancia. Así es, en un tema que no debió inmiscuirse el Congreso, pero que lo indujeron a ello y pisaron el palito. Lo indujeron, pisaron el palito y ahora no saben cómo salir, porque la verdad, dar marcha atrás, ¿cómo quedaría el Congreso? No creo que esto suceda. Así que lo más probable es que en segunda votación se ratifique lo hecho en primera, en un tema que compete única y exclusivamente al fuero deportivo, y el problema lo creó la misma Federación de Fútbol. La misma Federación de Fútbol, que no se lave las manos aquí. Ellos crearon el problema, ellos tienen que resolverlo. Ellos tienen que resolverlo. Ahora, yo quiero ir a una última pregunta, doctor Chiri. ¿Cuál es la real intención de esta gente que, llámese Matute, Oviedo, de mantenerse férreamente en esta situación? A Oviedo se le ha pedido por todos los foros aquí en el país, en el ámbito deportivo, el popular, en fin, el mismo ministro de Educación lo pidió, aquí lo dijo públicamente en el programa, que dé un paso al costado el señor Oviedo para transparentar el asunto, para que no esté involucrando la imagen de la Federación de Fútbol, pero sin embargo este señor no lo hace. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál crea su criterio, doctor Chiri, que sea el fondo del asunto para que estén actuando con terquedad este señor? Y el problema es él, pero él sigue manteniéndose en el cargo, y realmente se crea toda esta polución que, como usted mismo dice, tiene solución al tema, pero que no tendríamos que estar preocupados ahora en este tema, sino hablando de los progresos del fútbol, de la reestructuración, de la agenda, de ese formato de trabajo futuro, en fin, que no se dice nada porque no hay nada preparado. La verdad es que, Raúl, no sé la razón de fondo. O sea, yo entraría a un tema de especulación que trato de evitar siempre. No lo sé. Pero hoy día incluso el ministro de Educación, hace 40 minutos aproximadamente, en un programa periodístico de radio y televisión, ha vuelto a reiterar lo mismo, que solicita al señor Oviedo que evalúe dar un paso al costado, porque definitivamente la situación se está volviendo bastante inmanejable. Entonces, y de hecho ya ha reconocido, lo ha dicho también públicamente, que el Estado como tal respeta la autonomía que existía con la ley del deporte y que se mantiene con esta nueva ley, o sea, que no ha cambiado nada, que existía, que no se ha metido y no se va a meter. Ya lo ha dicho el ministro de Educación. O sea, no se ha metido y no se va a meter. Los temas de la federación son temas de la federación. Por supuesto. Porque la autonomía está reconocida, o sea, no ha sucedido. Pero bueno, es que ese es el estribillo que están cantando y bueno, que lo han comprado afuera, pues. Lo han comprado afuera. Bien, doctor Chiri, como siempre, muy reconocido por su presencia en Superdeporte. Estaremos nuevamente, porque este tema se convierte en una novela, una especie de novela turca, que tiene que llegar a un final, que no tiene por qué perjudicarse el fútbol peruano, de eso estamos completamente seguros, pero vamos a ver qué pasa en los próximos días. Así que debemos estar tranquilos, doctor Chiri, como usted lo manifestó ya en más de una oportunidad, lo ha ratificado también el mismo vicepresidente, lo ha dicho Giorgi Baldomino, pensamos nosotros que es lo mismo, el suelo está parejo, no hay por qué brincar, entonces, pero es bueno seguir atento a todos estos mensajes que evidentemente tienen pues un trasfondo, ¿no? Y son esos mensajes enviados por la Federación de Fútbol que prácticamente me parece a mí que los han llevado a un terreno escabroso a los señores de la FIFA, que están simplemente creyendo de un solo lado, pero no apuestan por el otro lado, que es la opinión valedera, que son quienes están involucrados en el fútbol precisamente. Así. Ok, Ron, bien. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes un tiempo. Igualmente para usted, don Oscar, un abrazo. Muchísimas gracias.